Les quiero comentar que yo vengo de una familia constituida. Siempre digo que Dios me ha bendecido con los padres terrenales que me ha dado. Un papá que salía a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero a pesar de su trabajo siempre estuvo en todo evento, en toda situación presente, escuela, familia, viajes. Así que lo recuerdo siempre que estaba conmigo. Mi mamá, cuando yo nací, pues lo que decidieron es que ella no siguiera trabajando, así que estuvo en la casa. Y les puedo decir que ella no es una persona cariñosa, pero su atención era tenernos la comidita lista. Yo no comía comidas recalentadas, ¿verdad? El estar pendiente de las cosas que nos hacían falta. En cambio, mi papá sí, mi papi es un hombre cariñoso que hasta el día de hoy es mi chinita, mi negrita, mi niña linda, y así ha sido. Así fue mi infancia. Les quiero decir también que vengo de unos abuelos maternos, en el cual mis abuelos maternos eran pastores. Por lo tanto, yo crecí en la iglesia y era la niña que iba a la escuela dominical, iba como todos los domingos nada más, ¿verdad? Mis papás no asistían, pero sí me enviaban a la escuela dominical. Les puedo decir que yo ahí aprendía versículos, pero esos versículos ustedes yo solo los aprendía ese día, porque cuando yo llegaba tenía que decirlo a la casa y ahí me daban dinero para la semana. Entonces, si no lo decía, perdía el dinerito. ¿Qué les puedo decir con esto? Que esos versículos solo eran momentáneos, así que por lo tanto yo nunca los puse en práctica en mi vida, a menos que me los iba a aprender, ¿verdad? Les puedo decir que llego a una etapa donde ya llega la adolescencia, y en esa adolescencia empiezo a ser una joven muy desarrollada. Por lo tanto, a la edad de 12 a 14 años, yo ya era bien enamorada de ustedes. Por lo tanto, pues me gustaban tener novios, vecinos, y tenía unas vecinas que son bien especiales. Yo sé que aquí no hay de esas vecinas, que le pasaban dando la queja a mi mami que me miraban con un novio en la esquina. Así que un día yo decidí, a los 14 años, esperar a mi papá que llegara en la noche de trabajar, y hablé con él y le dije: mira, papi, ya estoy cansada de que mi mami me esté regañando y castigando porque las vecinas siempre le dicen que tengo un novio, y la verdad que yo tengo novio, así que te quiero pedir permiso para que él me pueda venir a visitar a mi casa a los 14 años. Así que aquel papá, que hoy yo lo entiendo porque yo tengo un hijo de 16 años, me empezó a decir: mira, no estás para que tengas novio, vos estás para que estudies, te me vas a desenfocar. Pero como en ese momento por un oído me entraba y por el otro me salía, yo le dije: bueno, mira, te estoy pidiendo permiso para que venga, porque no lo voy a dejar. Así que en ese momento me dice: decirle a ese muchacho que venga, que voy a platicar con él. Ese varón era mayor 6 años que mi persona, así que peor para que le agradara ese noviazgo, ¿no? Pero igual llegó, y para no hacerles largo el cuento, recuerdo que mi papá solo le dijo: bueno, mire, ella es mi única hija mujer, porque solo somos dos, mi hermano mayor y yo. Ella es mi única hija mujer, y cuando ella esté grande, yo la quiero entregar el día de su boda. Así que usted y yo ya hablamos. Mire, eso yo no lo entendí en aquel momento, pero pasaron 2 meses y aquella relación se termina. Claro, hoy yo puedo ver de que mi papá le había hablado, claro y tendido, ¿verdad? Ya que el hombre había entendido lo que mi papi le dijo, así que se terminó aquella relación, y por lo tanto yo dije, no venía con buenas intenciones. Eso rompe mi corazón, pero yo dije, no voy a dejar de tener novio, lo que voy a hacer es que ya no los voy a traer a mi casa porque mi papá me los corre. Y así empecé, ustedes, el desorden de vida. Y fíjense que en ese desorden, les voy a decir que la edad de 16 años empiezo a conocer discotecas, porque yo era bien varonera. La amistad de la mujer, nada que ver conmigo, porque yo decía, las mujeres siempre andan en pleitos, en chismes, se quitan los novios, y eso conmigo no va. Y fíjense que empiezo a ser muy varonera, y a los varones los pedí que fueran mayor de edad, que llegaran así, que con carros, porque mi papá así me iba a dar permiso de salir. Y así como los pedí, así iban llegando mis amigos. Y la cuestión es que también eran dueños de discotecas, así que por lo tanto yo entraba con facilidad a aquellas discos, porque ellos eran dueños y nosotros ingresábamos con facilidad.
A esto quiero sumarle que empecé a probar lo que era bebidas alcohólicas, empecé a probar el cigarro, nada, el cigarro conmigo no iba, pero lo hacía porque todos mis compañeros lo hacían. La bebida alcohólica, le voy a decir que yo en mi casa he visto tomar a mi papá y nunca observé que él anduviera haciendo un relajo o un desorden. Es más, él se volvía hasta más cariñoso y como llegaban todos mis amigos, él nos decía pidan comida y yo los atiendo, todo, y así era mi papá. Entonces, cuando yo empecé a tomar, yo dije, la bebida alcohólica no es para andar haciendo ridículo. Y lo empecé a hacer, y cuando ya llevaba 3 o 4 y me empezaba a sentir mareada, entonces lo dejaba de hacer, y lo que hacía era que me ponía a bailar, porque eso sí, bailarina hasta las 15 ustedes. Yo no podía escuchar una canción porque ya estaba en medio de la pista. Y era así, aquel desorden de vida. Pero durante ese tiempo encuentro a un varón, y este varón me empieza como a enamorar, y me dice, Odalis, yo quiero tener una relación con usted que sea seria, ir a hablar con su papá, y ahí decidí hacerlo. En ese momento, les voy a decir que ambos estudiábamos la misma profesión, pero llegó un tiempo en que yo tenía que estarlo matriculando, en que tenía que hacerle sus tareas, prácticamente yo estaba cursando doble la carrera, y dije, esto no puede continuar de esta manera. Ya para eso entonces teníamos como 4 o 5 años de noviazgo en esa situación. Su familia conocía a la mía y todo era muy bonito, nos respetábamos mucho, pero lo que no me agradaba era eso, que yo tenía que estar pendiente de él. Y fíjense que llegó un tiempo en que yo decidí no matricularlo en las mismas clases, porque yo dije, quiero que se vaya independizando y que estudie él solo, porque hay algo que yo siempre tenía, que de amor no se va a vivir, ¿verdad? Y si él no quiere estudiar, entonces no vamos a tener ningún futuro. Y fíjense que lo fui soltando, y en ese momento que yo no lo matriculé en 2 clases, me toca ir sola. Y recuerdo que yo ingresé a una de las clases y había un muchacho en la parte de atrás, súper guapo el muchacho, y aquel varón, ustedes, cuando yo ingreso, me empieza a hacer ojitos. Así que yo entendí, ¿verdad? Les voy a decir que aquel maestro empezó a hablar y dijo, bueno, mire, hay un grupo, vamos a hacer un grupo de trabajo, y aquel varón me voltea a ver, y ¿qué les puedo decir? El grupo ya estaba listo, ¿verdad? En aquel entonces podíamos asistir a la universidad el día sábado, así que nos pusimos de acuerdo, llegamos el sábado, él ya me había visto con mi novio en la universidad, y cuando yo llego, aquel varón, que lo voy a saludar a ustedes, me empieza a saludar con un beso en la boca. Cuando él hace eso, yo pues molesta, le pegué una cachetada porque yo dije, me ha visto con novio y ¿cómo puede hacer esto? Pero ¿qué les puedo decir? La cachetada fue bien fingida, ustedes. Así que aquí el varón viene, me vuelve a agarrar y me besa, y como dice mi coordinadora, flojita y cooperando, yo me dejé. Aquello comienza, y así comencé con ese desorden, pero yo dije, esto no puede continuar, porque yo tengo una relación de noviazgo, así que el día lunes que yo lo vuelva a ver, yo voy a poner claras las cosas, que esto no puede estar sucediendo. Y miren, analicé todas las posibilidades habidas y por haber. ¿Y qué les puedo decir? Cuando yo llegué le dije, mira, esto no puede continuar, esto aquí termina, no puede. Pero él me puso una propuesta que yo no la había analizado. Y miren que me dice, mira, Odalis, no te preocupes, vos tenés novio, yo tengo novia, aquí no van a haber celos, no van a haber reclamos, y la cuestión se puso buena. ¿Y saben qué? Así inicié aquel desorden, porque el enemigo normalmente así lo hace. Todo lo que le va a ofrecer se lo pone en bandeja de plata. Comencé con aquellas 2 relaciones simultáneas, todo comenzó bonito, porque pues hasta llegué al descaro, ustedes, de presentarlos, porque así la cosa iba a resultarme más fácil que si teníamos que trabajar, porque éramos compañeros, y aquello se pone mejor cada día, ¿verdad? A los 6 meses, aquel varón me dice, el que yo conocí en la universidad, mira, he decidido dejar a la pareja con la que yo estoy porque quiero formalizarme con vos. Cuando me dice eso, yo le dije, bueno, el juego no era así. El juego era que íbamos a estar sin enamorarnos. Pero me empezó a decir, no, mira, y todo lo de un varón, pero sabe, como yo siempre fui varonera, yo dije, no, este quiere venir a jugar conmigo,
Y yo les miraba todas las vueltas a mis amigos, ¿verdad? Entonces yo dije, no, me voy a quedar como el perro sin las dos tortas, porque me la tiraba de inteligente. Y fíjese que le dije, ok, mira, lo voy a dejar, no hay problema, y vamos a quedarnos en la relación formal. Pero llegó un día del padre, y cometo el error de decirle que nosotros le celebramos a mi papá, y que es en familia, y que no sé qué, y me dijo, ese es el día oportuno para que yo llegue a tu casa a pedir la llegada. Entonces yo sabía que lo que él quería era corroborar que yo había dejado a mi novio de 5 años. Y es así donde yo le dije, bueno, llégate a la casa, no hay problema. Y miren ustedes, fue el peor día del padre de mi papá, porque ese día me enojo con el novio oficial, y cuando él llega ese día, mi papá le dice, bienvenido, mire, buenas noches, bienvenido, aquí todos los hijos de mi amiga son bienvenidos a mi casa. Así que él le dice, no, mire, abogado, yo no vengo en son de amistad con su hija, sino que yo tengo una relación de noviazgo y vengo a pedirle la llegada. ¿Qué les puedo decir? Cuando nosotros estamos acostumbrados que con una mirada, los papás le dicen si se levanta, si se baja, si se va, si no, ¿verdad? Y mi papi, bueno, yo le puedo hacer hoy miles de miradas a mi hijo y me dice que porque lo quedo viendo mal. Entonces entendí que tenía que levantarme de la mesa, que él quería hablar conmigo, y nos vamos a la cocina. Ese papá amoroso, cariñoso, que toda la vida, yo les digo a ustedes que me ha tratado muy bonito, ese día me dijo, Odalis, en mi casa no tengo prostitutas. Y eso ustedes marcó mucho mi corazón, porque no estaba acostumbrada a que mi papá me hablara así. Sin embargo, sabía lo que yo estaba haciendo. Y en ese momento, pues me puse a llorar y le dije, mira, estoy confundida, no sé. Decirle, por favor, que me das permiso, óiganme bien, que me das permiso de andar con él. Y solo me dijo, lo voy a hacer porque me da pena por vos, pero te voy a recomendar, me dice que mejor te quedes sola. Así que, ¿qué les puedo decir? Si un papá terrenal no permite que yo pase una vergüenza, menos lo va a hacer Dios. Claro está que Dios no nos va a dejar hacer todo lo que nosotros queramos, pero sabemos que es un Dios de misericordia y un Dios de perdón, ¿no? Y fíjense que en ese momento, recuerdo que salió, como les digo, el peor día para él, ya la comida ya no le agradó en lo absoluto, pero a mí aquello se me olvida y yo dije, bueno, me salí con la mía y voy a continuar. No lo dejé ustedes, continué con aquel relajo, ¿verdad?, de noviazgos, y así, 6 meses después, se viene la propuesta de matrimonio. En ese momento, como les decía, al inicio sí conocía de Dios, pero nunca en la vida, como aquí le enseñan a usted, que si usted está pidiendo un esposo, lo pida con detalle, ¿verdad?, que sea bien específica. En ese momento yo les voy a decir que a mí lo único que me preocupó, yo puse una balanza y yo dije, este estudia, este no estudia, este trabaja, este no trabaja, este le gusta ir a fiestas y a este no le gusta ir a fiestas, estamos ya. Así que me decidí por la persona que había conocido en la universidad. Eso fue todo. De un día para otro le dije, ya no quiero estar con usted y estoy próxima a casarme. Comienza los preparativos de aquella boda. Le voy a decir que para ese entonces mi papá es extrañado porque mi hermano se había casado 3 meses atrás y yo le había dicho que ni loca me casaba. Y a los 3 meses yo ya estaba planificando mi boda. Y una boda para 2 meses siguientes. Entonces empezamos con los preparativos. Durante esos preparativos ya habíamos regado algunas tarjetas, habíamos entregado algunas tarjetas. Y les voy a decir que cuando yo entrego esas tarjetas, me estoy dando cuenta que aquella persona con la que yo me voy a casar estaba saliendo con alguien. En aquel momento, eso a mí no me importó, porque yo lo miré, si yo se lo hice, él me lo está haciendo, pero recuerdo que yo me quité el anillo de compromiso y le dije, mira, aquí no hay boda, yo no me estoy casando, y si te querés casar conmigo, yo decía, él es una persona machista, no lo va a hacer. Si te quieres casar conmigo, me vas a llevar donde esa mujer y le vas a decir que con la que te vas a casar es conmigo. Óiganme bien hasta dónde yo tenía mi dignidad, pero para mí eso era hacerme grande. Yo dije, si lo hace es porque me ama y me lo va a demostrar. Y miren ustedes que así fue, me dijo, no te preocupes, vamos a ir a hablar con la persona. Llegamos a aquel lugar, yo no hablé absolutamente nada, él lo hizo todo. Y al salir de ahí yo solo le dije, bueno, hoy sí me podés entregar el anillo de compromiso, vamos a probar por 5 años para ver qué tal nos va, y si no nos va bien, esto va a ser sencillito y facilito. Nos divorciamos porque vos y yo somos abogados y esto va a ser,
rápido. Esa fue, ¿qué les puedo decir? No me había ni casado y yo ya estaba declarando un divorcio. Entonces por eso nos dicen, tiene que tener mucho cuidado lo que usted declara con su boca, porque su boca tiene poder. Miren, comenzamos aquello, el día de la boda fue un espectáculo, mi papá tanto como él me consintieron ustedes, pero a la semana de venirnos de la mentada luna de miel, habíamos decidido no llevar celulares, nada, y al regresar, una semana después, aquella luna de miel ustedes termina. Porque recuerdo que un sábado, como a las 5 de la mañana, yo recibí una llamada telefónica y miro la llamada, pero me puse tan nerviosa que lo que hice fue decirle que estaba sonando la alarma. De repente, por quererlo apagar, el teléfono no se apagó, quedó otra vez encendido y vuelve a sonar aquel teléfono. Ustedes entonces antes decían los teléfonos llamada entrante y decía el nombre de la persona. Y miren, decía llamada entrante, amor número 1, porque yo los tenía numerados. Amor número 1, amor número 2. Y eso ustedes cuando él ve y me dice, mira, esa no es la alarma que te está sonando, ese es tu teléfono, mira mi teléfono y dice llamada entrante, amor número 1. Aquello empieza a ponerse complicado, aquel hombre me empieza a decir, mira, todo lo que te prometí en el altar no lo voy a cumplir, y empezó a decirme un montón de cosas. La cuestión que en la casa que nosotros estábamos viviendo, esa me la había regalado mi papá, y mi papá siempre me decía, Odalis, le voy a regalar una casa para que el día de mañana nadie me la corra. Pero nunca me dijo, corra a su marido todas las veces que usted pueda, no. Pero yo lo entendí así usted. Entonces cuando aquel varón me está diciendo aquello, yo le dije, mira, la puerta de mi casa es bien grande, para cuando te quieras largar, te puedes largar. Y empecé, una mujer prepotente, arrogante, orgullosa, que era lo que yo no tenía, mandona a ustedes, porque yo soy una de las primas mayores, entonces todas me hacían los mandados. Y aquel me quería venir a poner a mi quieta, entonces yo no lo permitía, ¿verdad? Miren ustedes, empieza aquel desorden. Desde ese día les puedo decir que era un campo de batalla, esto es tuyo, esto es mío, a él le invitaban a fiestas, yo no iba, yo me desaparecía, yo hacía karaoke en mi casa, llegaban todas mis amigas, él había dejado la bebida alcohólica y me decía, no metas bebida alcohólica a la casa, porque si vos lo haces, yo lo voy a comenzar a hacer. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tenés que aprender a dominarte. Óiganme bien. Y es así que aquel varón cae en la bebida alcohólica, ustedes, porque nada sabia, nada de ser mujer sabia. Y todas mis amigas llegaban a cantar, porque era el escenario perfecto para ir a cantar a mi casa. Y es así, ustedes, en ese desorden, que yo salgo embarazada como a los 8 meses. Les voy a decir que en ese momento la noticia no me agrada en absoluto. Me encerré en un cuarto a llorar y a llorar. Y yo solo le decía, ahí me acordé de Dios, yo solo le decía, ¿por qué salí embarazada? Y este niño lo único que va a venir a hacer es sufrir. Porque sí pude ver a mis papás discutir en mi casa, pero nunca en la magnitud que nosotros lo estábamos haciendo de la falta de respeto. Porque yo le voy a decir que para mí era mi enemigo, yo no lo podía atender, o sea, si él no me hablaba, peor que yo le iba a dar de comer, ¿verdad? Que se cargaran las empleadas, yo no iba a andar gastando mi tiempo en él. Y en mi mamá, cada vez que ellos discutían, yo siempre miraba que mi mami le servía su comida, que mi mami hasta lo peina a ustedes. Para mí eso era ser una mujer tonta, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que están peleando y lo está atendiendo? Si yo lo único que yo quería darle era veneno a ese hombre. Y ella no, ella lo estaba tratando con amor. Y miren ustedes, ella me aconsejaba y por un oído me entraba y por el otro me salía. Y es así donde yo le decía a Dios, ¿por qué van a hacer este niño? Pero sí les puedo decir que nunca, nunca se me cruzó por la mente abortarlo. Cuando yo le digo que estoy embarazada, él súper contento, el primer hijo de ambos. Y es así donde me dice, mira Odalis, vamos a cambiar, vamos a buscar ayuda. Él empezó a buscar ayudas en iglesias católicas, en iglesias evangélicas. Nosotros fuimos a todo tipo de retiros. ¿Usted a dónde nos fuimos? Pero nada nos funcionaba realmente, porque aunque uno pueda ir a todos esos retiros y usted no dispone su corazón, Dios no va a entrar ahí. Y nosotros solo íbamos por tocar la puerta y si miraba que aquello no funcionaba, inmediatamente nos salíamos, porque yo siempre decía como una varita mágica que me lo cambien. Y no era así. Así que yo les puedo decir que también la Biblia nos habla de que nuestros hijos son para las naciones, y yo puedo darle gracias hoy a Dios
de que en aquel momento, antes de que mi hijo naciera, ya tenía predestinado que él naciera en otro país. Y fíjense que fue así donde me dice, Odalis, mira, andate, vamos a tener a nuestro hijo en tal lugar, y nos hemos ido a ese lugar. Me fue a dejar, me tocó estar allá con mi familia sola, y todo eso, él se regresó, pero durante ese momento yo me doy cuenta de la primera infidelidad como adulterio, como esposos, ¿no? Si en algún momento de novios ya había ocurrido una infidelidad, era, ¿cómo se dice? Era necesario para él hacerlo durante esposos, ¿no? Ya como esposos me doy cuenta que él está cometiendo un adulterio. Y yo en aquel país, ustedes, miren, me empecé a llenar de resentimiento, de odio, de rencor, de amargura, un rechazo hacia él, que yo lo único que le dije es, cuando yo llegue no te quiero ver en la casa. Pero él llegó a aquel país a traernos, y es ahí donde vuelven otra vez las promesas, pero ya eso a mí ya me daba igual. Realmente yo ya no quería resolver nada como esposos, y miren, seguimos aquel problema. Ya nuestro hijo nos ve discutir más seguido. Empiezo yo a correrlo de mi casa y le empiezo a hacer bolsas negras, porque hacerle maletas era perder las maletas. No, en bolsas negras yo le colocaba su ropa y lo corría. Otras veces él no necesitaba que yo lo corriera, él solito, yo miraba que agarraba sus bolsas negras y se iba, y así nos llevamos por muchos años. En esa situación, un primo de él nos ve que está asistiendo a esta fraternidad, y yo lo único que le decía a él, porque también era abogado, es, me quiero divorciar, divórcienos. Y es ahí donde me dice, no, mire, yo lo voy a llevar a una organización, y empezó. Así que este varón empieza a asistir todos los martes a esa organización. Y durante él iba a ese lugar, yo empiezo a hacer ustedes como gotera constante, porque asistiendo a ese lugar se pone peor, ¿verdad? Ya bebía, salía, no lo hacía frecuente, pero sí lo hacía. Y les puedo decir que sí tenía cosas malas, como el adulterio, pero era un hombre muy responsable, donde en mi casa no hacía falta nada. Y yo le decía, mira, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y él todo lo hacía, pero tenía ese defecto del adulterio. Y miren, en ese momento cuando él empezaba a asistir, yo dije, no, este solo va a perder el tiempo. Así que un día me llega a decir, mira que me eligieron para ser tesorero. Y yo dije, lo que faltaba. Todos en ese lugar son igual que vos, mujeriegos, borrachos, que lo que no hacen, que andan en fiesta. Y solo eso falta, les digo, que te vayas a tomar el dinero que no es tuyo para ir a beber. Miren ustedes, le dije, a nada vas, salite de ahí, y aquel varón dejó de asistir a aquel lugar. Yo sé que ustedes hoy, las que no han venido sus esposos aquí, están pidiendo en esas papeletas, pidan, porque realmente Dios lo hace. Y miren, aquel varón dejó de asistir, y es ahí donde aquello se vuelve aún peor. Vernos ya en esa situación, Dios me bendice con 2 trabajos, y en esos 2 trabajos, en uno de esos que yo asistía en la mañana, todos los miércoles yo miraba que mis amigos, mis compañeros llegaban tarde, y les pregunto, bueno, ¿y ustedes por qué vienen tarde? Es que mire que vamos a una organización. Ah, no, le digo, yo de eso no quiero saber. Ya, si todos son igualitos a mi marido, les dije yo, ¿verdad? Y me dice, no, mire, Odalis, que hay también grupos de mujeres, y les voy a dejar el papelito, usaban unos papelitos antes, donde decían todos los capítulos de mujeres. Y me dice, mire, le voy a dejar aquí en el escritorio el papelito para que usted asista, me decía él, ¿verdad? Y entonces lo que hicieron fue ponérmelo ahí. Miren ustedes, me voy a una reunión, y las muchachas que él siempre limpiaba me botaban todos los papeles. Pero yo dije en aquel ascensor, si ese papelito está cuando yo llegue, yo voy a ir a un capítulo. Dios, tan perfecto usted. Estaba aquel papelito en aquel lugar, y ¿qué les puedo decir? Miren, llegué, y lo primero que leo es que decía capítulo Tony Smart 2. Y como yo soy amante de los mariscos, y decía lunes a las 7 de la noche, pues voy a ir, dije yo, y voy a ir a comer mariscos, y voy a ir a ver qué tal es la cosa por ahí. Y miren ustedes, así llegué yo a esta organización. La cuestión es que cuando yo llego, había un capítulo así como aquí de lleno, y llegan unas muchachas a abrazarme, y esas mujeres son quiebrahuesos ustedes. Y miren, vienen, me abrazan y me apretan, y para rematar me dice, bienvenida princesa bella, la amamos en el nombre de Jesús. Y yo dije, ¿esta a qué horas me suelta? Y me está diciendo todavía que me ama si ni me conoce. Porque realmente que cuando venimos del mundo venimos destilando veneno. Y yo les decía, no me agrada la amistad de la mujer, y ya está abrazándome, o sea, saber, ¿verdad?
Pero cuando ya me soltó, yo dije, bueno, ya respiré, me senté y empecé a pedir los metados camarones ustedes. Y es así que del testimonio ni me pregunten porque no le presté atención en lo absoluto. Pero ahí Dios se encarga de poner a aquella coordinadora que yo la bendigo, una hermosa mujer, que cuando terminó el capítulo se acercó a mi mesa, se fue a sentar y empezó a platicarme. La cuestión es que aquella mujer, ustedes, me hace llorar. Y yo dije, bueno, ¿qué me está haciendo esta mujer que yo estoy llorando? Y me daba pena que la gente me estuviera viendo. ¿Y qué les puedo decir? Lo que ella me hablaba eran palabras tan bonitas, pero aquellas palabras estaban en la Biblia. Y como yo no la leía, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿de dónde saca esto rebuscado esta mujer? Y es así que ella me empieza a decir, ella usa una frase que en el servicio está la bendición, y en el servicio está la bendición, y yo quiero que usted esté aquí, y que vamos y sirvamos. Pero como me hablaba tan bonito, me empecé a engavillar con ella, ustedes, y me decía, hay un retiro, yo la paso recogiendo, vamos aquí, yo voy por usted, y así, vamos a Ciguatepeque, hasta durmiendo con ella me quedaba, y ella me hablaba tan bonito. Y es así donde un día me dice, Odalis, hay un grupo de intercesión, y yo quiero que usted me acompañe a ese grupo de intercesión. Vamos, le dije yo, a donde usted diga, ahí voy. La cuestión es que cuando yo llego a aquel grupo de intercesión, otro grupo de mujeres ustedes, pero allá era peor, porque aquellas mujeres gritaban, pataleaban, que lo que no hacían se tiraban al piso, y yo dije, ¿qué estoy haciendo con este atajo de locas? Y miren, así me fui a expresar de aquellas mujeres en aquel lugar. Pero ¿qué les puedo decir? Cuando yo estaba pequeña, yo miraba eso en la iglesia. Pero mi papá un día me dijo, Odalis, sálgase, que todo esto es mentira. Y en aquel momento Dios empieza a hacer algo sobrenatural, porque yo dije, si todo esto es mentira, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y me acuerdo que la coordinadora en ese momento decía, cierren los ojos, y yo no los cerraba, porque para que me mandaran estaba como difícil. Y miren que yo siento que me quería sacar ustedes de aquel lugar, y la verdad que también la bendigo, porque ellos estuvo en un proceso conmigo, y realmente que me enseñó a orar. ¿Qué les puedo decir? Ahí en ese grupo de intercesión, Dios me quitó aquellas vendas, me empezó a hablar a mi oído, ustedes, algo que yo nunca había experimentado en mi vida. Y es así que en ese grupo a mí me enseñan que existen las 3 de la mañana, que hay un ayuno, y empiezo a leer lo que era el ayuno, ustedes, y yo el primer ayuno que hice fue de 21 días. Me puse súper delgadita, porque lo hice tal y como decía ahí ustedes, y realmente pude ver cómo Dios abrió puertas de bendición a través de aquel ayuno. Y entendí, bueno, ahora, en aquel momento no lo entendía, pero ahora que yo lo veo, era que Dios me estaba dando las armas necesarias para cuando pasamos un proceso, Dios siempre la prepara. Que normalmente siempre decimos, yo con esto no puedo, no voy a poder. Dios no le va a dar una carga a usted que usted no pueda soportar. Y me estaba dando esas armas del ayuno y la oración, porque lo que se venía no iba a ser fácil. Y miren ustedes, durante ese proceso, con aquel varón, estábamos súper mal y decidimos separarnos. Estuvimos un año separados y de repente pues fuimos a un retiro, y en aquel retiro había un hombre, ustedes, que cada charla que pasaba y terminaba, aquel hombre iba a orar por nosotros. Y yo decía, no, este varón está pagado por mi coordinadora, porque siempre, o sea, nos tienen el ojo, ¿verdad?, de estar orando. Miren ustedes, aquella coordinadora haciendo ayuno, oración, y yo desbaratándole todo en aquel retiro, ¿verdad? Y de repente hacen un baile en aquel retiro, como a las 10 de la noche, nos toman una fotografía. Y la fotografía que ponen es la de nosotros en aquella pantalla, y yo viendo por un lado y él por otro, y yo le dije, solo mira esa pantalla, cómo estamos haciendo el ridículo. Agarremos la maleta y vámonos de aquí. Salíamos ustedes a las 10 de la noche de aquel lugar, pero aquel varón se nos acerca y que ustedes no se van, que está muy peligroso, si ustedes quieren, mañana se van. Pues al día siguiente empiezan a hablar de la familia, y la charla era de la familia, nos quedamos sentados ahí, y recuerdo que aquel hombre empieza a llorar, y yo dije, vaya, por fin está llorando este, óigame bien, una intercesora, ¿verdad?, servidora. Me alegraba que por fin él estaba llorando, porque yo había llorado como 10 años, y él hasta ese día lloraba. Y saliendo de ahí, yo le dije, mira, hoy sí tenemos que decidir si nos vamos a divorciar o vamos a continuar, pero ya esto no puede ser. Me dice, Dani, mira, yo voy a regresar a la casa, tranquilízate. Empezamos, aquel varón nos dice, les manda a decir el Señor que les va a regalar una hija.
Ya para ese entonces nuestro hijo tenía 8 o 9 años y siempre nos decía que quería un hermanito. Y miren ustedes, empiezo yo con mi mente, porque realmente lo que hablaba nuestra bella aquí al frente, ¿verdad? Hay que preguntarle a Dios si es el tiempo, si usted está preparada, las promesas si realmente vienen de Él. Y yo lo único que dije, bueno, si quiero tener otro niño. Y la verdad que si este después se quiere ir, que se vaya. Ese era mi pensamiento. Entonces yo lo voy a poder mantener y me da igual. Pero Dios conoce nuestros corazones y ¿qué les puedo decir? En ese momento tomamos la decisión, salgo embarazada y nos fuimos de viaje para poder distraer a nuestro hijo un poco de aquel relajo que él miraba. Es un niño que ha crecido en esta organización, ustedes de FINEC. Ustedes lo van a ver que como yo siempre todos los lunes en mi capítulo paso a oración, él siempre anda en oración porque nuestros hijos, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Mire, un niño que en esas papeletas, todo lo que le pide a Dios, Dios se lo complace porque la fe que él tiene, ustedes, mueve todas las montañas. Y de repente en ese momento, pues entonces decidimos llevarlo. Al venir de aquel lugar, les voy a decir que recibo la mala noticia y me dice el doctor Odalis, tu bebé no tiene latidos. Aquí empieza el problema y me empiezo a enojar con Dios. Y aquí le dije, ¿sabes qué? Ya no te vuelvo a servir más. En el mundo esto no me pasaba porque esa es la errónea idea que tenemos. Porque en el mundo solo somos nosotros, nos disparamos como queremos. Pero realmente que me empecé a enojar con Dios y me tocaba someterme a un legrado. Durante ese proceso de legrado, nosotros con mi coordinadora teníamos 3 años de estar orando por la permanencia en uno de mis trabajos. Y fíjense que saliendo de aquel legrado a los 2 o 3 días me están llamando, que yo tengo que presentarme a aquella institución, a hacer los exámenes para someterme ya a pruebas y darme aquella permanencia. ¿Saben qué? En ese momento lo menos que hice fue darle gracias a Dios. Todo lo contrario, me enojé y le dije, no estás viendo de qué proceso estoy saliendo y me estás llamando que tengo que irme a sentar a hacer esos exámenes. Fue un pleito con Dios, ustedes. Pero saben que tenemos que aprender a decirle a Dios gracias, así tanto como en las buenas como en las malas. Y miren, lo menos que yo era agradecida. Y en ese momento me sometí a aquellas pruebas, renegando y todo molesta, para honra y gloria de Dios. Ustedes, ya tengo 13 años en ese trabajo realmente. Un trabajo sumamente bendecido. Y miren, al salir de ese proceso, les voy a decir que 17 días después me doy cuenta que aquel varón me sigue siendo infiel. Así que le dije, ya no más, esto hasta aquí no más termina. Pero saben, venía el proceso donde Dios tenía que limpiar nuestros corazones. Y de repente le dije, yo siempre que lo corría, él se iba y otras veces no necesitaba. Y le recordaba que la casa en la que estaba era mía, ¿verdad? Así que le dije, hoy sí te vas y no te quiero ver nunca más. Y me decía, mira, Odalis, lamento decirte que no me importa que sea tu casa. Y no me voy a ir, aquí me quedo. No tenía palabras ustedes cuando aquel varón lo veo al frente. Y entendí que Dios tenía que, nos han dicho cómo quiere venir usted, si de pie, de rodillas o arrastra. Pues yo literalmente arrastra. Le voy a decir que la frente en el piso, diciéndole a Dios que me sacara de aquel lugar. Porque cuando las mujeres me decían, es que mire que mi marido es infiel, yo lo primero que le decía, déjelo, le hago el divorcio ya y vámonos, listo, pero no esté aguantando porque le eran infiel. Y yo estaba viviendo aquella situación, así que decía que toda aquella que aguantaba eso era porque no tenía carro, casa, trabajo. Yo tenía las 3 cosas y estaba aguantando aquella situación, ustedes, donde un día dije que eso iba a ser lo más facilito. No fue lo más fácil. Y miren, me sometí a aquello donde yo tenía que ver a aquel varón que agarraba su ropa y yo ya sabía que 4 días se iba para la casa de la otra mujer, a los 3 días venía a la mía y en aquella situación. Es ahí donde Dios me pone a leer el libro de Job. ¿Y qué les puedo decir? Job hasta mal me cayó, ustedes también. Cuando yo leo Job, un hombre sumamente temeroso, donde la mujer lo traicionaba, que amigos, para qué amigos como él, lo había perdido absolutamente todo, pero saben, Dios fue tan misericordioso con él que le devolvió el doble. Pero eso no lo había leído. Yo solo me enojé que le había perdido todo y Job le seguía agradando a Dios, ¿verdad? Yo dije, no, este no va conmigo tampoco. Y lo leí ustedes en ese proceso. Pero de repente, durante ese tiempo donde yo estoy sufriendo ese adulterio,
Les voy a decir que me dan una palabra. Totalmente, yo no creía, súper incrédula, pero me encantaba pasar los lunes a oración. Y hubo una mujer que me dijo, mira, te manda a decir el Señor que te va a mostrar cómo te ha cubierto de la muerte a ti y a tu familia. Cuando me dice eso, recuerdo que llegué donde aquel varón en la noche, porque él también asistía a los capítulos conmigo. Nos podíamos estar matando ustedes, agarrándonos, faltas de respeto y todo, pero los lunes él estaba en el de varones y yo estaba en el de mujeres. Y miren, recuerdo que yo solo llegué a decirle, mira, tené cuidado en lo que andás metido, porque hoy me dijeron que me van a mostrar cómo Dios nos ha cubierto de la muerte, que vos estás loca, yo no sé qué te pasa, deja de estar pasando a oración porque te enferman, y qué es lo que no me empezó a decir. ¿Y por qué le dije eso? Porque él es abogado penalista. Entonces yo le dije, tené cuidado en lo que vos andás. Y miren ustedes, a la siguiente semana, un día martes, yo estoy en uno de mis trabajos impartiendo clases y recuerdo que sonaba el teléfono, pero de repente miro que me están llamando del otro trabajo y yo dije, no, ya esto es una emergencia. Y es así donde pido permiso, me salgo de aquel lugar, porque durante todo ese proceso de mi divorcio, yo siempre andaba con una de mis mejores amigas, la amiga que normalmente Dios sabe dónde usted pone su corazón, y ella era que tenía un hijo varón, igual que el mío, entonces andábamos viajando, yo lo traía a los capítulos, porque empecé a venir a los capítulos de lunes a jueves, todos los capítulos de Finet yo los andaba, yo todos los días pasaba oración, y la que andaba conmigo siempre era ella. Empecé a estudiar viernes, sábado y domingo nos íbamos de viaje con tal de no estar en mi casa. Esa era mi trayectoria durante ese tiempo. Y de repente, cuando me dan aquella palabra y me llaman a las 8 de la mañana, me dicen, Odalis, acaban de matar a tu mejor amiga. Miren, eso para mí fue sumamente fuerte, ustedes, porque sabía que aquella palabra se estaba cumpliendo. Y, ¿qué les puedo decir? Me tiré al piso y le empecé a gritar a Dios que por qué me estaba quitando a mi mejor amiga. Y ahí le dije, ya no te voy a volver a servir más. Gracias. Ya no te voy a volver a servir más, porque así era yo. Ustedes, me enojaba con Dios. Óiganme bien, porque para mí el que perdía era Dios y no era yo. Y fíjense que cuando ya pasó un par de horas y yo llego a aquel lugar, nosotros los abogados sabemos cómo la mataron, que como la mataron a ella, la tuvieron que haber seguido por lo menos 3, 4 meses antes. Y con la que ella siempre andaba era conmigo. Les puedo decir que éramos tan parecidas que cuando salió en los periódicos y decían abogada de tal institución, pensaban que era yo. Y eso ahí yo le pude dar, gracias a Dios, ustedes, a mediodía recuerdo que me fui a tirar a un cuarto y le empecé a pedir perdón a Dios y le dije, ¿sabes qué? Yo no daba testimonio. A partir de ahora, donde tú quieras que yo vaya, yo voy a ir a dar testimonio. Y saben, desde ese día no he parado, porque la promesa realmente yo se la hice a Dios y la he cumplido. Y les voy a decir que después de eso, aquel libro de Job también decía que a lo que más le tememos, eso sucede. Y fíjense que yo le decía a este varón, tené cuidado, nunca te vayas a meter con una de las mamás compañeritas de mi hijo. Como 20 días después me doy cuenta que él también ya no solo era una, ya eran 2 en mi matrimonio. Entonces yo recuerdo que yo trabajaba en una de esas instituciones donde yo dictaminaba divorcios. Y yo me acuerdo que en ese escritorio yo le dije, Señor, yo sé que a ti no te gusta el divorcio, pero yo ya no quiero estar más en esta situación, yo ya no puedo, permíteme divorciarme. Miren, empecé aquel trámite de divorcio, aquel varón no quería divorciarse, en lo absoluto, lo estuve rogando como 2, 3 meses hasta que lo amenacé a ustedes, pero realmente yo le dije, Señor, si tú quieres que después yo me case con este hombre, yo lo voy a hacer, pero necesito divorciarme. Y miren, empezó a poner aquella paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y es ahí donde el mundo se me venía encima, donde yo decía, todos mis sueños se acaban, porque para mí era que con un hombre yo lo iba a poder lograr todo. Y no teníamos absolutamente nada, ustedes, si perdíamos, pasábamos peleando este estudio también y no teníamos nada, o sea, peleando nada estábamos. Y fíjense que a partir de ahí Dios empieza a abrir puertas. En ese momento a mi hijo lo teníamos que llevar a operar al extranjero, y ese es el primer milagro que nosotros recibimos, porque como les digo, ellos aprenden los de nosotros, y había un retiro en el Hotel Honduras Maya, y de repente él pasó al finalizar a que oraran por él, y yo estaba platicando con otras servidoras y me dicen, ¿quién es la mamá de este niño que necesito que venga aquí? Yo vuelto a ver, ustedes, mi hijo allá en oración,
donde me dice tu hijo que hay que llevarlo a operar. Ah, sí, le digo. Pero mira, el Señor te manda una receta. Espéreme, voy a traer un lápiz y un papel. Y me dice, vení niña, que esto no es de que escribas, esto es de pura fe. Y miren, empezó a decirme que tenía que bañarlo con aceite ungido y agua con sal por 7 días. Y yo dije, está bien. Pero en eso me dice, pero te manda a decir el Señor que tenés que suspenderle los medicamentos. Ay, ahí sí me la puso fuerte. Pero saben que en ese momento mi hijo solo me volteó a ver y me dijo, Odalis, no me vas a dar, porque él solo me dice Odalis, él no me dice mamá. Odalis, no me vas a dar los medicamentos porque Jesús me va a sanar. Y saben, aquel niño me empezó a llenar de fe. A los 7 días, Dios tan perfecto, cuando llegamos donde los doctores, nos dijeron, no sé qué pasó, pero su niño ya no va a ser operado. Miren ustedes, mi hijo solo le dijo, Dios me sanó. Y ese fue el primer milagro que yo empiezo a ver a ese Dios obrar. Así que un día me levanto temprano porque yo dije, lo que voy a hacer es empezar a limpiar mi casa, porque me decían, limpie su casa, ore, abra sus ventanas, saque todo lo malo que se había sembrado en ese lugar. Y de repente yo dije, no, voy a mandar como ampliar mi casa. Pero ese día Dios me levanta a ustedes y como loca, que tenía que ir a comprar todo nuevo. Yo les voy a decir que yo siempre ando diciendo que ando dinero, aunque mi cartera ande completamente vacía. Y yo a todo el mundo molesto, ¿cuál es el problema? ¿De dinero? No, hombre, venite, vamos. Y tal vez andamos, ¿verdad? Y fíjense que ese día me voy a una tienda y voy y le digo a mi mami, levántate, vámonos, que vamos a ir a comprar. Y ella, como siempre, por andar conmigo, ¿verdad? Y llegamos y empiezo a pedir todo, estufa, refrigeradora, juego de muebles, todo. Y me decía mi mami, no le haga caso a usted, ya toda la vida anda bromeando. Y le digo, no estoy bromeando. Y miren ustedes, aquí nos han enseñado que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y yo no anduve sacando nada al crédito, ustedes todo lo compré de contado. La cuestión es que mis planes eran tan pequeños, porque lo mío era ampliar aquella casa en la que yo estaba. Pero ¿qué creen? Le digo, llévense todo esto a la casa de mi mamá, porque la sala de ella es súper amplia. Ya le arrinconé todo eso. Pero de repente Dios, así en eso de repente, porque así trabaja Él, me levanto un día que fuera a buscar un terreno. Y dele que vaya a buscar el terreno, ustedes y yo, sin dinero, y que vaya. Entonces mi hermano es ingeniero. Y le digo, venite, vámonos, le digo que voy a ir a buscar un terreno. Como 3, 4 veces me acompañó, ya la última vez me dijo, Odalis, andamos hasta perdiendo el tiempo porque ni dinero tenés, me dijo. Y le digo, vos no te preocupes que vamos a comprar sin dinero. Y saben, así fue, Dios me pudo regalar aquel terreno. Y yo se lo pedía que fuera grande, porque cuando llegaban las servidoras a mi casa, que también les voy a decir, la llevaba a mi casa, y el vigilante me dijo un día, hoy sí trae un grupo grande de mujeres a cantar, me dijo, por los karaoke que yo hacía. Miren ustedes, entonces yo siempre decía, no quiero que mi casa sea grande, y la pedí así. Y miren ustedes, Dios realmente fue tan maravilloso, me dio aquel terreno súper grande, que hoy les puedo decir, he hecho vigilias, he hecho retiros en ese lugar, realmente porque Dios así es de maravilloso. Y durante el proceso de esa construcción, aquí viene lo bueno, Dios me llevó a tener que perdonar a aquel varón. Se viene la pandemia y aquella que no lo atendía estuvimos de casados, lo empieza a atender de ex esposo. Que si quieres café, miren, hasta se preocupaba, ponía a mi hijo a probar el café porque tenía miedo de que yo le diera veneno, así. Porque yo les voy a decir, en mis oraciones toda la vida era, Señor, que me llamen que esté muerto. Y nunca, ustedes nunca, ¿verdad? Él le podía pasar de todo menos que me dijeran que estuviera muerto. Entonces, claro, cuando yo le empiezo a atender, se preocupaba, ¿verdad? Y es así donde un día me dice, mira, Odalis, yo quiero ir a conocer donde vos estás construyendo. Pero como les digo, Dios conoce el corazón. Yo decía, le voy a demostrar a que sin él pude, y Dios no quería eso. Así que me dice, vamos que yo quiero conocer, y mira que no sé qué. Cuando llegamos a aquel lugar, le voy a decir que estaban vendiendo otro terreno en la parte de atrás, y me dice, ¿venden ese terreno? Fíjate que sí, le digo, lo están vendiendo, es que lo quiero comprar. Vaya, le digo, solo me falta que ahora querés ser mi vecino. Me costó deshacerme de vos y querés ser mi vecino. Y miren, ustedes me dicen, no, Dali, ¿sabes qué? Yo te quiero regalar ese terreno para que tu casa quede más grande. Cuando lo quedé viendo así, yo dije, si va a mi nombre, sí, de lo contrario no. No pelees por eso, me dijo, ponerlo a tu nombre. Miren ustedes, cuando te perdonamos, realmente Dios se encarga de añadir todas las bendiciones.
Y no solo fue eso, yo dejé un espacio porque yo decía, no, me va a quedar súper grande, ¿qué voy a hacer con tanto terreno? Y dejé un espacio. Y cuando él ve aquel espacio, me dice, le voy a construir una casa a nuestro hijo, ¿sabe? Pero yo no voy a poner ninguna pira, le dije, si lo vas a hacer, lo vas a hacer vos. Y así fue, le construyó la casa, ahí está esa casa ustedes, ahora que se está alquilando, ¿verdad? Y todo eso es para nuestro hijo. Ese es el Dios que nosotros tenemos cuando realmente perdonamos. Nos pueden ver, nos llevamos muy bien. Miren, nosotros salimos a comer, nosotros en todo cumpleaños aparecemos los tres siempre en su fotografía de cumpleaños, ahora se nos va a graduar, estamos planificando que los tres vamos a salir, o sea, tantas cosas, porque eso solo Dios lo puede hacer, porque no se trata de tener una familia completamente unida como matrimonio, pero sí que estemos unidos como familia. Él tiene su familia, él es su papá, yo soy su mamá, y todo el mundo le es extraño que nos ven juntos, pero eso es lo que Dios hace. Y les voy a decir que en esas papeletas, yo también soy de las que le pido a Dios viajes ustedes. Me encanta viajar y de igual forma que no tenga que andar quitando prestado. Y mire, esos son todos los viajes. Yo durante la pandemia no podía ver a mis papás, no me dejaban entrar a la casa de ellos porque decían, Odalis, a vos te toca andar en la calle y toda la cosa, entonces yo no quería tener ese sentimiento de culpa si les llegaba a suceder algo. Y miren ustedes, sí le pedí a Dios que cuando todo volviera a la normalidad, poder viajar con ellos. ¿Y qué les puedo decir? No hemos parado de viajar, nosotros vamos a Estados Unidos, vamos a Europa, a Asia. Por último le dije, Señor, quiero ir a Dubái. Y fíjense que el año pasado me mandó a Dubái con ellos, y les voy a decir, todo pagado, pero estando allá queríamos ir a Israel y comenzó la guerra. Entonces teníamos como eso pendiente, y de repente el año pasado empezamos a hacer trámites como para ir a México. Pero en el momento Dios empezó a poner como muchos limitantes y a veces nos molestamos cuando Dios nos pone obstáculos. Y fíjense que durante ese proceso, como yo he aprendido, le dije a mi mami, algo está pasando aquí. Y voy a orar, le digo, ¿por qué Dios nos está poniendo limitantes para ir a ese país? ¿Y cuál era la sorpresa? Que lo que Dios quería es que nosotros fuéramos a Israel. Miren ustedes, creo que la guerra el año pasado terminó como en agosto. Se cerró exclusivamente, digo yo, para que nosotros pudiéramos ir a ese viaje. Nosotros en enero andábamos en Israel, pudimos ir a conocer Israel, y miren ustedes, al regresar se vuelve a reactivar la guerra. Entonces yo solo puedo decir, Dios es tan maravilloso que nos permite, ¿verdad?, poder darnos todos esos anhelos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero hay algo más importante. Yo le decía, yo quiero que mis papás lleguen a la iglesia, que conozcan de ti. Y miren ustedes, me habían dado palabra que al lugar donde yo asistiera, ellos iban a ir, y hoy les puedo decir, ellos van conmigo a la iglesia, están todos los domingos. De hecho, los que se levantan tempranito son ellos, y hay veces que yo me levanto así como cansadita y que no quiero ir, pero como ya los miro bañados y cambiados, entonces tengo que irme. Esas son las cosas maravillosas que Dios hace. Tengo un hijo sumamente hermoso, el cual sigue sirviendo en su capítulo, él ahí va. El papá de vez en cuando nos aparece por allá en los capítulos, seguimos orando, ¿verdad? Y creemos en Dios que va a terminar la obra perfecta en él. Y yo le voy a decir que los anhelos míos no terminan aquí. Dios siempre sigue trabajando, no soy perfecta en el carácter. Ustedes, este carácter yo sé que lo sigue tratando todos los días, porque esto no es de perfección, pero realmente que cuando Dios, nosotros nos disponemos, Él hace la obra. Así que yo sé también que va a venir ese esposo, ¿verdad? Tal y como yo se lo estoy pidiendo en esa papeleta, porque hoy sí sé pedir, ¿verdad? Con lujo y detalle, y yo sé que ese esposo también va a venir, y esto solo solo va a ser en el tiempo perfecto de Él. Así que les puedo contar muchas maravillas más, ¿verdad? Pero el tiempo yo sé que ya se está acabando, así que si usted no ha pedido en esas papeletas, ¿verdad?, o si no, o ya se la quitaron y usted la tiene en su mente, pídase lo que Dios lo va a hacer. Así que este ha sido mi testimonio para la gloria y honra de Dios. Ahí donde usted está, le voy a pedir que por favor me acompañe a repetir una oración. Señor, reconozco que soy pecador o pecadora, pero me arrepiento y te pido perdón. Te recibo en este día como mi Señor y único Salvador. Te pido que me guíes y te agradezco por salvarme. Amén. ¿Usted la tiene? Sí.
Ok, bien, ahí donde usted está. Vamos a pedirle a nuestro Padre, ¿verdad? Que sea Él abriendo las puertas del cielo. Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos tienes aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, porque tú conoces nuestros anhelos, Señor, nuestras necesidades. Y hoy en esta mañana has visto la disposición de cada una de tus hijas de estar aquí, glorificando tu santo nombre. Hoy venimos a agradecerte porque somos tus niñas consentidas, tus escogidas para estar en este lugar, porque estamos las que tú querías que nos estuvieran aquí. Y aquellas que no pudieron, Señor, también oramos por ellas, para que ahí donde están, las bendiciones las alcancen, Señor. Gracias, Padre. Tú sabes lo que han pedido tus hijas en estas papeletas. Tú sabes que han pedido trabajo, Señor, y te pedimos que abra las puertas donde ellas vayan, que no necesiten de ningún padrino, que el padrino eres tú, Señor. Que tú pones gracia y favor en esos papeles, en esos documentos y en ellas, Señor, para cuando lleguen a ese lugar, tal y como te lo han pedido, van a ser entregados, Señor. Que no sea ningún obstáculo los horarios de trabajo, Señor, para que ellos puedan siempre venir a servirte a este lugar, Padre. Te pedimos por esos esposos que aún no han llegado a tus pies, que vengan con lazos de amor, Señor. Tráelos con lazos de amor, dale sabiduría, el discernimiento y un amor nuevo para cada una de tus hijas, Señor. Que sean tratadas siempre como esas princesas por ellos, papá. Te pedimos, Señor, porque ellas sean unas mujeres sabias y entendidas, Señor. Que sean esa punta de lanza para su familia y para todas las personas que están a su alrededor. Oramos por sus hijos, Señor, declarando que las bendiciones los persiguen y los alcanzan, Señor, donde ellos quieran que vayan. Por esas becas, Señor, que están tocando puertas, Señor, declaramos que ellos llegan a ese lugar, que van a poder obtener cada una de sus metas, sus profesiones, Señor, y sobre todo que nunca se van a apartar de tu camino, que no van a andar ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre en el camino correcto, Señor. Declaramos, Señor, que hay provisión en su casa, que no falta el alimento en su mesa, Señor, que todo lo que sus manos tocan prospera, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por esos corazones heridos para que seas tú sanándolos. Pon tus manos sanadoras, Señor. Dales esperanza, dales restauración, llénalas de tu amor. Abrázalas en este momento, papá. Que ahí donde ellas se sientan que no hay esperanza, que están solas, que puedan sentir tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos que hay carros que te están pidiendo, Señor, que tú les abres las puertas y que ellas van a poder dar testimonio, Señor, de ese carro que tanto han pedido, que es el medio, Señor, que la lleva para poder estar en tu servicio, papá. Declaramos que hecho está, Señor. Sanidades, papá, a esas personas que están enfermas, que tu mano poderosa está en ese lugar. Ya sabemos que tú fuiste a esa cruz, Señor, por cada una de nuestras enfermedades, Señor, en esos hospitales donde puedan estar, Señor, en sus casas, tú te les presentas ahí, Señor. Y declaramos que tu mano poderosa está desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Declaramos que hechas están en el nombre poderoso de Jesús cada una de estas peticiones. Amén y amén. Amén, amén. Gracias. Damos gloria y honra al Señor por la vida de Odalis. Odalis decía que hoy que está pidiendo por ese esposo, pero lo bueno es que hoy ya Dios, ese hijo que tiene preparado, y ya sabe, ¿verdad?, que va a estar en buenas manos, porque a veces decimos que estamos pidiendo a Dios algo y queremos lo mejor, pero ¿qué tenemos nosotros por ofrecer? ¿Cómo le vamos a pedir a Dios un príncipe de Dios si nosotros somos una mujer diabla, verdad? Como que no. Dios va a decir, uy, no le voy a mandar a mi hijo esta candidata, no. El Señor realmente que es bueno y realmente que Él ha mostrado su gracia, su favor para acomodarles. Miren, Dios no llama perfectos, Dios nos llama como estamos. Yo siempre digo de que estos grupos de Ginec no son para santos. Aquí los santos no son bienvenidos porque los santos solamente, ¿verdad?, ya con Jesucristo, los perfectos. Es cierto que aquí estamos apartadas para Él, pero seguimos equivocándonos y tenemos a ese Dios poderoso que es quien nos perdona, que nos redime y que nos abre también las puertas para que podamos acercarnos confiadas al Señor. Así que hoy el Señor ha hablado a nuestro corazón, nos ha mostrado que aún en su caminar nosotros podemos fallar, pero que Él va puliéndonos día con día y nos va mostrando también, porque a veces uno llega pensando que uno se la sabe todas y que Dios es el mandadero. Pucha, no me hiciste, no te voy a servir porque no me escuchaste. Que a veces dice, piden y se despiden mal. Hasta cuando ya el Señor nos va ayudando es que nosotros aprendemos también a pedir.
Así que el Señor nos ha mostrado que Él es ese papá. Él es ese poderoso gigante. Miren cómo libró a Odalis. Realmente no era la obra suya, Odalis, porque usted todavía no estaba esa obra terminada. El Señor nos libra del mal, Él lo promete y hemos visto cómo Él lo cumple. El Señor le ha mostrado también que su hijo es un hijo de bendición. Dice la Biblia que nosotros tenemos hijos para bendición. Así está apartado también su hijo y así nosotros también lo declaramos para los nuestros. Pero tenemos que ser esas mamás que dan buen ejemplo también, ¿verdad? Esas hijas de Dios que los hijos dicen, escucha, realmente mi mamá es una mujer que ama a Dios. Así que oramos para que el Señor sea ayudándonos, porque en nuestras fuerzas, chicas, estamos bien reventadas, no podemos. En nuestras propias fuerzas no es posible, es solamente con las fuerzas de Él. Y también hablaba Odalis de esos sueños. Miren, el Señor cumple sueños, Él es el dueño de todo. Ahora le digo, escucha, va a estar en Semana Santa aquí, sí, yo, ok, como siempre la veo, por Europa, por no sé qué, yo, qué pinta, está bueno, que disfrute. Así que hoy era el día para que el Señor pues nos bendijera con este hermoso testimonio. Él es bello, Él no es exclusivo para Odalis, no es exclusivo para mí, Él es nuestro papá. Así que confiadas, hoy le hemos pedido y estamos seguras que Él también responde esas oraciones. Chicas, todos los martes les pasamos una lista y les pedimos anoten su cumpleaños. ¿Y para qué? Porque nosotros queremos ser parte de esa celebración de ustedes y de bendecirlas. Le quiero pedir a Alexa, Angélica y a Alejandra que vengan para acá. Alexa y Angélica cumplieron años ayer, están tiernitas, solo tienen un día. Y Alejandra cumple años el sábado. Así que el sábado no vamos a estar con usted, pero queremos celebrarle. Yo quiero que podamos extender nuestra manito donde están estas bellezas para que las podamos bendecir. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por tus hijas, mi Dios, por tus hijas, Padre, que nacieron en fechas como estas. Padre, ellas están aquí porque tú las mandaste con un propósito. Hoy en el nombre de Jesús las bendecimos y declaramos, Padre Santo, que tu bendición, Señor, las persigue y las alcanza todos los días a donde ellas anden, mi Dios, y a donde ellas vayan. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, dice tu palabra que el anhelo tuyo es que seamos prosperados en todo y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Así que yo oro por el alma de estas princesas, Padre, para que sea bendecida y para que sea prosperada, para que así sus anhelos sean cumplidos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora, si usted las quiere ver a ellas, ¿verdad? Comiendo chiste, tiene que cantarles. Así que a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, princesa. Happy birthday to you. Ya queremos pastel, aunque sea un pedazo, pero ya queremos pastel. Coca-Cola también. Para que viejitos café. Muchas felicidades. Felicidades, princesas. Miren cómo es Dios de bello que aquí nos trae las bendiciones dobles. De 2 en 2 nos manda las bendiciones del Señor con esta bella bendición. Muchas bendiciones y felicidades. Mi bella, nuestra reunión por hoy ha terminado. Usted que nos estuvo acompañando en las redes sociales, le esperamos a usted o a su familia el próximo martes, McDonald's Boulevard Morazán. Y si ustedes quieren pasar a oración, pueden hacerlo, que aquí está la presencia del Señor, que es quien hace todo. Muchas bendiciones. Y para el otro martes, tarea. Traigan un invitado. Tarea.